Bien, mis hermanos, ya estamos de regreso nuevamente. Sus hermanos en la fe, sus pastores, les amamos mucho. Amén, Yo así sé es. que usted está muy cómodo allá en su hogar. Bueno, yo también, esta mañana, en medio de todo, estamos aquí bendecidos, hermanos. Mire, estoy hasta tomándome un rico té que me trajo mi esposa. Delicioso. Prepárense el suyo también, allá en su casa. Amén. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Estamos, hermanos, entonces estamos estudiando este libro del Espíritu Santo, Pasión Sobrenatural. Ha sido maravilloso este libro. Le doy gracias al pastor Eduardo Cañas que le dio el Señor la revelación de este libro y ha sido maravilloso. Estamos eh, casi a la mitad del libro ya. Bautizados en el Espíritu Santo o bautizados con el Espíritu Santo. Vamos a ver. El tema de si somos bautizados en o con el Espíritu Santo es controversial. Sin embargo, el análisis de los textos originales de las Escrituras arroja la claridad necesaria. Derek Prince lo explica así. Aunque en algunos de estos pasajes la versión Reina Valera usa la preposición con junto al verbo bautizar, la preposición en el original griego en todos los casos es en y se usa igualmente para bautizar en agua y para bautizar en el Espíritu Santo. Entonces, es más entendible decir bautizar en el Espíritu Santo que bautizar con el Espíritu Santo. Para experimentar la inmersión total, usted necesita ser bautizado en el Espíritu Santo. Porque en encierra la idea de lo que Dios quiere hacer con usted. Meterlo por completo en su espíritu hasta rebosarlo de su presencia y de su poder, como hizo con los discípulos de Jesús. Esta semana deberíamos nosotros haber ido el viernes a los bautismos. No pudimos, tuvimos que cancelar. Todos sabemos la razón, no hay para qué explicar nada. El mismo día viernes a las 4 de la tarde me estaba acordando yo, decía a mi esposa, oh, deberíamos estar bautizándonos esta hora. Pero hermanos, las cosas son así, pues así será. Esperamos por esos, porque vuelvan los días de podernos mover, poder movilizarnos, poder salir nuevamente tranquilos. Y llegarán esos días, hermanos. Tengamos confianza en el Señor y podremos ir a los bautismos, podremos ir a los servicios. Por ahora, Señor, vamos a estar dentro de tu palabra en los hogares. Así es. Señor quiere meternos por completo en su espíritu hasta rebosarnos de su presencia y de su poder. El Espíritu Santo bautiza para impartir poder en un mundo cada vez más alejado de Dios. Qué pena, hermanos, que en estos momentos tan difíciles y más a través de los gobiernos y de la radio y la televisión, de la media, no se escucha nada que la gente hable de Dios, solamente dice lavarse las manos y cuidarse y taparse la boca, pero nadie habla de Dios. Me he gozado yo precisamente en estos días, hermanos, que he visto soldados arrodillados diciendo entregamos nuestra jerarquía, presidentes, algunos políticos que ya han hablado cosas hermosas de Dios, ya leen textos de la Biblia a través de, ponen videos leyendo la palabra de Dios y diciendo, Señor, tú eres el que me has dado esta posición, tú eres el dueño de la vida, Señor, qué maravilloso. Necesitamos más gente, necesitamos orar mucho por nuestro presidente y el gabinete de gobierno aquí en Así Colombia, es. para que ellos dobleguen, hermano, y empiecen a ver que solamente Dios y solo Dios, Así hermano, es. Sí. es el que nos puede sacar de esto. Solo Dios, hermano. No es tanto, hermano, la medicina, los medicamentos, los tapabocas, hermano, no es tanta la vacunación, no lo que quieran decir, o como el presidente esta semana que decía que tiene los mejores epidemiólogos y la gente con doctorados y no sé cuántas cosas, hermano.
Ayer yo mandaba un video, espero que lo hayan leído, de un médico en Lombardía, Italia, diciendo de ellos, típicamente ellos cuando estudian, a ellos se les enseña prácticamente renunciar a Dios, a lo que es Dios, a ser ateos realmente. Pero después del tiempo, yo espero que usted haya leído ese testimonio a través de WhatsApp que yo envié. Y él decía que viendo todo este caos en la salud allá en Italia, que ellos ya se quedaron sin argumentos como médicos, como hombres de la ciencia. Y ellos dicen que solamente Dios, y a través de gracias a Dios que un pastor llegó con la Biblia en la mano, un pastor anciano de 75 años, y les llevó la Biblia, les habló de Dios, y ellos entendieron. Dios tenía un momento para esos médicos, y ellos dicen que dejaron de ser ateos. Fueron ateos por todas sus vidas, se reían de sus padres. Bueno, finalmente ellos se convirtieron y dieron su vida al Señor y dijeron, bueno, y ahora ya estamos listos para irnos con el Señor porque en cualquier momento nos va a tocar, viendo la cantidad de muertos que tiene Italia ahora. Así que, hermanos, es lindo que nosotros estemos de la mano del Señor en estos días. El Espíritu Santo, hermano, echa mano del Espíritu Santo. Bastante, hermano. Lo necesitas tú, lo necesito yo, lo necesita el mundo entero. Amén. Entonces el Espíritu Santo bautiza para impartir poder. Y lo necesitamos en este tiempo, en un mundo cada vez más alejado de Dios, y para marcar un antes y un después en la vida del cristiano. El bautismo en el Espíritu Santo permite que el creyente actúe como lo hicieron los apóstoles. Eso lo hace el Espíritu Santo, que nos da ese poder. Los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo para enfrentar con osadía las fuerzas malignas. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo, hermano, el bautismo del Espíritu Santo para enfrentar las fuerzas malignas que vienen sobre el mundo, que están sobre el mundo. Para hacer que se manifestaran cosas atrevidas y especiales, provenientes de Dios, para predicar con denuedo, para tener el mismo poder que tuvo Jesús e incluso hacer cosas mayores que las que Él hizo, porque Jesús prometió en San Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hermano, el Espíritu Santo nos capacita grandemente. Es el Espíritu Santo que nos puede llevar a hacer cosas, dice Jesús, que aún mayores que las que Él hizo. Pero todo depende de que nosotros echemos mano del Espíritu Santo en nuestras vidas y tengamos una relación continua con Él, total, absoluta, diaria, en todo momento. Así como sucedió con los apóstoles, también puede suceder con usted, siempre y cuando permita que el Espíritu Santo le bautice y lo llene de su poder. Dice aquí, siempre y cuando usted permita. Entonces la puerta la tiene que abrir la persona. El Espíritu Santo está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces la carne tiene que abrir esa puerta, tiene que darse al Señor, decir, yo necesito, Espíritu Santo, que tú me bautices, porque así voy a ser lleno de tu poder. De la misma manera que el Espíritu vino sobre los 120 en el aposento alto, sobre Pedro, Felipe, Pablo y los que estaban en la casa de Cornelio, también está listo para venir sobre usted, porque el Espíritu Santo es para todos. Para ti también. Sí, para ti. Entonces, abre tu vida al Espíritu Santo y Él te va a bautizar, te va a llenar de poder. Lo vas a necesitar y más ahora. Hablar en otras lenguas es la principal evidencia externa del bautismo en el Espíritu Santo. Así sucedió con los 120 reunidos en el aposento alto el día de Pentecostés. Eso se narra en Hechos capítulo 2, del 5 al 8. Usted lo puede leer en su casa. Las palabras que pronunciaban no provenían de su mente ni de su conocimiento humano, sino del Espíritu Santo que hablaba a través de ellos, cumpliéndose así la promesa de Joel capítulo 2,
28, 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Amén. Esa es la promesa del Espíritu Santo que se ha cumplido y se está cumpliendo. Y se cumple en cada uno de aquellos que lo buscan. Sí. Así es. Amén. Porque el Espíritu Santo se muestra para todos. No esperemos que un día viene el Espíritu Santo sobre todos, sino no, Él va llenando al que va buscando. Es como el Señor Jesucristo se le va presentando al el que va muriendo, a Él le llegó el fin de la segunda venida de Cristo para Él realmente, porque lo visitó el Señor. Nosotros estamos esperando que el Señor nos visite. Estamos esperando que el Espíritu Santo nos visite. Hermano, yo tengo que buscarlo, yo tengo que establecer una relación con Él ahora. Lo necesito, tú lo necesitas. Hay confirmaciones bíblicas del bautismo en el Espíritu Santo. Por ejemplo, Isaías 28, 11 dice que fue profetizado por Isaías, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. En lengua de tartamudos y en extraña lengua, es el Espíritu Santo, hermano. Cuando una persona habla lenguas, nadie lo puede entender, al no ser que tenga el don de interpretación, que casi no se ve mucho. Mas no porque el don de interpretación no se vea, hermano, no es que vamos a no hablar en lenguas. Nosotros vamos a hablar en lenguas. Con tal de que Dios me escuche y me entienda, me es suficiente. Fue anunciado por Juan el Bautista. Estamos hablando de las evidencias. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso lo dice Mateo 3:11. Lo decía Juan Bautista cuando empezó a bautizar en las aguas del Jordán. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno detrás de mí que yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, su calzado. Pero Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y el que nos da la bendición de tener el Espíritu es Jesús, porque Él dijo, si yo me voy, yo os enviaré al Espíritu para que esté con vosotros. Y el Espíritu os aconsejará todas las cosas, Él hablará toda la verdad. Fue anunciado por Jesús, y estando Jesús, dice Hechos 1, del 4 al 5, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Estamos viendo, hermanos, que es una realidad el Espíritu Santo. Ya lo dijo Isaías, lo dijo Juan Bautista, el mismo Jesús. Esto sucedería y lo vemos suceder en nuestras vidas, hermano, porque en la iglesia hay muchos bautizados en el Espíritu de Dios. Por lo tanto, hermano, los que todavía no lo son, van a buscarlo. Y el Señor les va a dar el bautismo del Espíritu Santo. Pero hay que buscarlo, hay que desearlo, hay que anhelarlo, hay que pedirlo. Sí, clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. El bautismo en el Espíritu y el andar en el Espíritu. Hechos capítulo 2, el verso 6 y el verso 11 nos dicen: estamos viendo el bautismo en el Espíritu y el andar en el Espíritu. Hechos capítulo 2, verso 6. Verso 6 dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Verso 11. Y el verso 11 dice: cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Aleluya. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua las maravillas del Señor.
Este es el bautismo en el Espíritu y el andar en el Espíritu. Es interesante la forma como el Espíritu Santo dinamiza su mover en el creyente. Dios nos brinda la oportunidad de ser bautizados en su Espíritu y de andar en su Espíritu. Dos cosas diferentes. La primera, ¿cuál es la primera? Ser bautizados en su Espíritu. Es una experiencia instantánea. La segunda es una experiencia continua que depende de la búsqueda de su presencia y de la rendición a Él. Oiga bien, el andar en el Espíritu es una experiencia continua, no instantánea. No para el momento solamente y ya. Hermanos, es continua porque depende de la búsqueda que usted le haga, que usted, la forma como usted lo persiga, lo anhele, lo busque, su presencia y la forma como usted se rinda a Él y yo también. Así mismo vamos a tener esa empatía, vamos a caminar en el Espíritu de Dios. Amén. Una de las visibles diferencias entre ser bautizados y andar en el Espíritu es que al recibir el bautismo usted habla en lenguas al instante. Pero cuando anda en el Espíritu, hablar en lenguas se convierte en una experiencia diaria. Amén. O sea, usted no fue una vez y ya. No, usted sigue hablando porque ahora está andando en el Espíritu. Diariamente. Te procura esto de hablar en el Espíritu. En un estilo de vida es importante comprender que es la influencia del Espíritu la que permite que una persona hable en otras lenguas. Es importante ver esto de que es la influencia del Espíritu la que permite que una persona hable en otras lenguas. Usted no entiende el lenguaje, pero experimenta la seguridad de estar hablando con Dios. Usted tiene que tener la seguridad, la certeza de que está hablando con Dios. Por esas razones que el Señor le dijo a David, David, tú eres conforme a mi corazón. Porque David tenía la certeza, estaba convencido de que Dios lo amaba, Dios lo perdonaba, de que Dios estaba con él. Nosotros tenemos que empezar a crecer a esa estatura, a tener la certeza, la seguridad de que yo hablo y Dios me escucha. De que yo oro y Dios me responde. No puedo tener una oración vaga, solamente tal vez no sé si Dios me va a responder, quizá. Mire, tenga la certeza de que aunque sea un no, también el no es una respuesta, porque a veces oramos pidiendo cosas a Dios y queremos que se nos dé conforme a mi deseo, pero la respuesta es un no. Pues quiero decirle, amado hermano, que un no también es una respuesta de Dios. Y es una respuesta no negativa, es una respuesta positiva. No darnos algo, no permitirnos ciertas cosas, es una respuesta. Y si es de Dios, nosotros tenemos que apegarnos a eso. Yo les hablaba la semana pasada de movernos dentro del kairos de Dios. Es cuando Dios diga. Dejemos de movernos en el cronos, que es cuando se nos da la gana a nosotros. Por esas razones que el Espíritu Santo no puede obrar en nosotros, porque hacemos nuestra propia voluntad. Por eso es importante que el creyente no se conforme con manifestaciones momentáneas. Dios tiene más bendición para los que doblegan la carne y se disponen a andar continuamente guiados por su poder. Entonces vamos a doblegar la carne y nos vamos a dejar guiar por su poder. En otras palabras, vamos a hacer lo que Dios dice que hagamos. Aquí, mejor dicho, recuerden aquellas palabras que dijo Jesús a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. La razón por la cual no puede la persona recibir el bautismo del Espíritu Santo, hablar en otras lenguas, que es la evidencia, es posiblemente, hermanos, porque en el nuevo nacimiento falta algo más rendición, más entrega, morir a ese viejo hombre. Eso le faltaba a Nicodemo. ¿Y cómo sabía Biblia ese hombre? Era un letrado, un fariseo, un escriba.
Hermanos, rendición al Señor, rendición al Señor, y el Señor va a dar espíritu en abundancia a cada persona. Amén. Gálatas 5, 16, 17, dice el Señor. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseis. Dos cosas diferentes, el espíritu y la carne. Aunque somos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Pero, hermano, uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. Vivamos por el espíritu, dice, andemos en el espíritu. Entonces, una cosa es andar en el espíritu y otra cosa es ser bautizados en el espíritu. Dice, andemos en el espíritu y no le demos satisfacción a la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Ellos los dos no se van a poner de acuerdo, hermano. Olvidémonos de eso. Obedezcamos, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Algunas de las bendiciones reservadas para los que andan en el espíritu. Primera, puedo hablarle a Dios en lenguas angelicales. ¿Por qué le puedo hablar a Dios? Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, el primer punto es que puedo hablarle a Dios en lenguas angelicales. El segundo punto nos lo da Marcos capítulo 16, verso 17. Puedo hablar. Y estas señales, 16, 17. Amén. Es el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. El número 2 es que puedo hablar nuevas lenguas. Ha dicho por Jesús. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Pero puedo hablar lenguas extrañas y desconocidas, orar en el Espíritu y cantar en el Espíritu, como lo dice 1 Corintios 14, 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Andar en el espíritu es una experiencia que me lleva lógicamente a vivir conforme al espíritu. Al hacerlo puedo extasiarme y recrearme en una relación con Dios que trasciende lo natural y me sumerge en lo sobrenatural. Como lo que escribe el apóstol Pablo en Romanos 8, del 1 al 27. Por favor, usted abre su Biblia a su casa y lee Romanos 8, 21 al 27, para que usted vea lo sobrenatural que escribe el apóstol Pablo. En esa descripción, 3 aspectos me impulsan a reafirmarme cada día como cristiano. El primero es que ninguna condenación del diablo puede sufrir efecto contra mí. Eso lo dice el versículo 1. Ninguna condenación hay para los hijos de Dios. El número 2 es que el Espíritu Santo reafirma mi condición de hijo de Dios. Usted lo encuentra en los versículos 14 y 16. Y el número 3 es que el Espíritu de Dios es mi fortaleza en la debilidad y mi intercesor. Eso lo encuentra en el versículo 26-27. Dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Que no sabemos pedir lo que conviene, pero que Él nos ayuda delante del Padre. Bueno, necesitamos el Espíritu Santo en todo momento y en todo tiempo. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo que tenemos en la mañana de los sábados. Lo seguiremos teniendo mientras estemos aquí en la casa. Cuando podamos tenerlo en vivo y en carne y hueso, pues nos reuniremos en la iglesia. Mientras tanto, lo haremos con mi esposa desde aquí, desde el hogar. Y queremos llegar a sus casas, a sus vidas, con una palabra, hermanos. Con un estudio así como el que hemos hecho esta mañana. Sencillo, pero con gran poder y con mucho amor desde nuestro corazón. Por razones de que el video no puede ser tan largo, hermanos, necesito orar para terminar en esta mañana y darle gracias a Dios por su vida.
Padre, glorifico tu nombre. Señor, te doy gracias, amado Padre Celestial, por la bendición que me das de poder compartir con mis hermanos de sonido de alabanza, Señor, a quienes amo entrañablemente y bendigo en esta hora. Y le pido a mi Señor que los guarde en su mano, Señor, los proteja con su precioso amor, que su Santo Espíritu sea derramado en sus corazones, como está dicho en Romanos 5:5, Señor. Y que la sangre preciosa de Cristo los cubra, los bendiga, los proteja a ellos, a sus familias, sus viviendas donde ellos están, Señor. Que cada lugar que pisaren los pies de ellos, donde quiera que ellos vayan, Dios mío, tú les guardes su salida y su entrada, Señor. Padre mío, protégelos en los lugares públicos, protégelos, Señor amado, yendo a sus citas médicas, a los lugares donde ellos tengan que ir. Guarda a los niños en los hogares, guarda a los esposos, Señor, que en estos tiempos, Padre mío, todos y cada uno de nosotros estemos, bendito Dios, en armonía en las casas, en bendición, Padre mío. Doy gracias a Dios por la paz que Dios pone en nuestros corazones para poder pasar estas pruebas que nos han sobrevenido, Señor. Damos gloria y honra a tu nombre, Padre. Bendigo a la iglesia en esta mañana, a sonido de alabanza, Anfusa, Gasugar, los cubro con la sangre de Cristo y les envío la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La paz de Dios sea sobre cada uno de mis hermanos. Shalom. Bendiciones. Les amamos grandemente. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Buen día. Adiós. Amén.